ponentes, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Permítanme que además de hacerlo a todas las autoridades y a las amigas y amigos que hoy están con nosotros de una manera tan masiva, salude en particular al alcalde de Santiago, al nuevo alcalde de Santiago, señor Conde Roa. No le ha sido fácil llegar al puesto y lo ha conseguido. Felicitaciones, pues. Hoy tenemos el honor que el presidente de la Xunta clausure este curso que ha sido tan intenso por tantas razones y el honor especial de que le presente el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy. La tribuna es suya. Muchas gracias. Señor presidente del Fórum Europa, miembros de la mesa, señores patrocinadores, señoras y señores, muy buenos días a todos. Seré breve porque mi papel en el día de hoy, como ustedes saben, no es otro que el de introducir las palabras que a continuación va a pronunciar el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Quiero decirles a todos ustedes que para mí constituye una enorme satisfacción el poder dirigirme hoy a todos ustedes porque, además de las razones a las que luego haré referencia, Alberto Núñez Feijóo es, ante todo, un compañero y un amigo. Nació en Ourense, vivió en Los Peares, una pequeña aldea de esa provincia, y estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia e inició su carrera política en el año 1991 como secretario general de la Consellería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia, siendo nombrado 3 meses después por el entonces conselleiro de Sanidad de la Xunta Sanidad y Servicios Sociales, José Manuel Romay Beccaría, secretario general de la Consellería. En 1996 se traslada a Madrid, donde el mismo Romay le encargó la Secretaría General de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y poco tiempo después la presidencia del Insalud, donde llevó a cabo una extraordinaria labor que todavía hoy se recuerda. Más tarde, entre los años 2000 a 2003, ejerció la dirección de la entidad pública Correos y Telégrafos, etapa esta en la que Correos sufrió un viraje desde el servicio público monopolístico hacia la libre competencia empresarial. En 2003 regresó a Galicia, donde Manuel Fraga le nombró consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y un año después se convirtió en vicepresidente primero de la Xunta. Más tarde, en el año 2006, fue elegido presidente del Partido Popular de Galicia, una vez que Fraga, tras ganar las elecciones pero no gobernar como consecuencia del acuerdo entre el Partido Socialista y el BNG, se retiró del liderazgo del Partido Popular gallego. En el año 2009, y después de una etapa difícil para él y para su partido, el 1 de marzo ganó por mayoría absoluta las elecciones en Galicia, siendo elegido presidente de la Xunta, responsabilidad que hoy desempeña. Señoras y señores, todos ustedes saben que en España vivimos hoy momentos difíciles, muy difíciles, ¿por qué no decirlo? España necesita hoy, en mi opinión, y en el de mucha gente, un cambio. Necesita un cambio de gobierno, otra forma de hacer política, una manera distinta de gobernar, un gobierno que le explique a la gente la gravedad de la situación, que no engañe, no haga demagogia barata y que esté dispuesto a hacer las cosas bien. Un gobierno que confíe en su país y que confíe en los españoles y que les diga que entre todos saldremos porque vamos a salir de las actuales dificultades por las que estamos atravesando. A formar a un gobierno así aspira el Partido Popular y eso es lo que le vamos a pedir a los españoles desde la convicción de que en España las cosas se pueden hacer de otra manera y se van a hacer de otra manera. Eso lo haremos
cuando el presidente del Gobierno tenga a bien darle la palabra al conjunto de todos los españoles. Pues bien, algunas de las cosas que aspiramos a hacer en el futuro ya las hemos visto en Galicia, aun con ámbitos competenciales distintos, y ya las estamos viendo en otras comunidades autónomas de España, sobre todo en las últimas fechas. En Galicia hay un Gobierno exigente consigo mismo, que es lo que yo quiero para el Gobierno de la nación. Hay un Gobierno muy consciente de sus responsabilidades, un Gobierno que ha cumplido lo que dijo iba a hacer y un Gobierno que rema en la buena dirección. Para que ustedes me entiendan, hay un Gobierno que es exactamente lo contrario del Gobierno que hoy tenemos en nuestro país. Yo no voy a explicar su gestión, seguramente lo hará en su intervención Alberto Núñez Feijóo, pero sí quiero decir que en Galicia, en el año 2009, comenzó un proceso de cambio político que continuó en el País Vasco, en las elecciones europeas, en Cataluña y hace poco, el 22 de mayo, en otros muchos lugares de España, y que no fue solo un cambio político, sino también un cambio en la manera de gobernar. En Galicia comenzaron los planes de austeridad, las reducciones de consejerías. Hoy no hay ningún gobierno del Partido Popular, y hay muchos donde haya más de 10 consejeros. Comenzó la reducción de los altos cargos, de personal de confianza, de eventuales, de organismos autónomos, de empresas públicas, de gastos administrativos, de entes fundacionales. Se ha convertido todo esto en una seña de identidad de todos los gobiernos del Partido Popular y, sin duda alguna, es algo que tendremos que continuar en el Gobierno de la nación. En Galicia hay un Gobierno que se aplica, y muy bien, en la lucha contra el déficit público y en una situación ciertamente compleja de la que estoy seguro en su intervención Alberto Núñez Feijóo les hablará. Un Gobierno que ha tomado decisiones difíciles con la incomprensión, por no calificarla de otra forma, del Gobierno de la nación en materia sanitaria y de servicios sociales. Y un Gobierno que cumple con su deber aportando lo que se puede aportar desde un Gobierno autonómico en la lucha contra el más importante problema que tiene en este momento España, que es la crisis económica. Un Gobierno que ha sido capaz de abordar con corajes temas que no son fáciles en el ámbito de nuestro sistema financiero y también en la política lingüística. Pues bien, señoras y señores, hay razones para ser optimistas en España, a pesar de las dificultades. Y una de esas razones es que ha quedado demostrado que se puede gobernar de manera distinta, que es posible hacer las cosas de otra manera. En Galicia quedó acreditado y en otros lugares de España, por ejemplo, aquí en Madrid también. Y cada vez vamos a ver en más sitios otra forma diferente de gobernar. Se trata de ser serios, de formar gobiernos competentes, con gente que sea conocedora de aquello que se trae entre manos, con liderazgo, gente que diga la verdad y que no engañe, gente que no haga demagogia, que aborde de frente los problemas y que lo haga desde la convicción y con la ilusión de que todo esto tiene solución. Ese es el reto de los próximos años. Todos seremos pocos para llevarlo a buen término, pero yo estoy absolutamente convencido, y más después de lo que vimos el pasado 22 de mayo, que este país volverá a ser lo que le corresponde, lo que fue en su día, que hay futuro y que España tiene unas enormes posibilidades por delante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco a todas las personas que han decidido invertir esta parte de su mañana en esta conferencia. Les agradezco a toda su presencia y les quedo muy agradecido por su hospitalidad. Querido presidente Rajoy, presidente de la Comunidad, vicealcalde de Madrid y alcalde de Santiago, presidenta del Parlamento gallego, portavoz en el Congreso y portavoz en el Senado, consellera de Hacienda, exministro Romay,
señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, agradecer a los organizadores y a los patrocinadores de este Foro Europa que me hayan invitado una vez más a estar aquí. Como cualquier centro de pensamiento y expresión, es un puente que nos acerca a la ciudadanía y por eso me siento honrado por la oportunidad y también porque me acompañe en este trayecto desde hace mucho tiempo la persona que ha hecho mi presentación, al que le agradezco sinceramente su presencia, sus palabras, pero sobre todo su amistad. Queridas amigas y amigos, en esta ciudad viví lo que podría considerarse mi adolescencia política. No es mi intención convertir esta conferencia en una suma de batallitas, pero sí les confieso que me resulta descorazonador hablar desde el mismo lugar en el que vi crecer pujante a mi país. Y llegar a la conclusión de que difícilmente la España que hoy puede reconocerse en aquella, en crecimiento económico y de oportunidades. Es verdad que no es la primera vez ni hace tanto tiempo que la nación española se ha visto obligada a superar serios aprietos. Por poner los ejemplos más significativos, en nuestra historia más reciente hemos cerrado una dictadura, hemos abierto una democracia o incluso vencido a otras crisis económicas. Preguntémonos con qué ingredientes lo hicimos posible y la respuesta la encontraremos en un pueblo esforzado y comprometido. Pero también lo logramos gracias a la política. En todas las conquistas colectivas de nuestro país hubo mujeres y hombres que se dieron cuenta de que los sueños de la gente se podían focalizar a través de la política para extender sus efectos sobre toda la comunidad. En este punto radica, en mi opinión, la gran diferencia de la España presente con la que habíamos ido construyendo en las últimas décadas. Lo más importante que le falta a la nación española es un liderazgo político, un liderazgo claro y activo, que prepare, que oriente y que aliente a la sociedad para trabajar duro en una situación ciertamente difícil. El paro afecta, como ustedes saben, a casi 5 millones de españoles. Hemos pasado de un superávit en el año 2007 a un déficit público que preocupa a toda Europa. El riesgo país llegó a alcanzar la alarmante cifra de 300 puntos. La actividad no despega. El crédito no llega ni a las familias ni a los emprendedores. Y nos hemos convertido en un país al que se mira con desasosiego desde buena parte del mundo y, desde luego, desde toda Europa. Pero ¿son exclusivamente económicos nuestros problemas más acuciantes? Yo creo que no. Creo que además hay otro que intensifica todos los anteriores y sin el que ninguno de ellos podrá mejorar significativamente. Me refiero a la desconfianza interna generada por la falta de un liderazgo político capaz de mantener el país unido y esperanzado para afrontar la mayor crisis económica que recordamos. Cierto es que la crisis tiene una dimensión internacional, pero lamentablemente también es cierto decir que en nuestro país se ha agravado. Lo demuestra el hecho de que el desempleo español sea el doble que la media europea o que estemos más cerca de los indicadores económicos portugueses que de los indicadores económicos alemanes. La razón también es conocida. Primero se negó la crisis por intereses electorales de un partido y después se trató de gestionar primando, en mi opinión, los intereses partidistas sobre los generales, al intentar continuar siendo consecuentes con esa negación electoral de la crisis. Con esta doble equivocación se ha pervertido el verdadero sentido de la política, hasta el punto de que parece servir antes a los intereses políticos o partidistas que a los ciudadanos que la representan. Y esto no lo digo yo, sí aparece reflejado en los estudios demoscópicos de los últimos tiempos. De ahí que, en mi opinión, debiéramos hacer una versión española de aquella recomendación que guió a Bill Clinton. A la hora de fijar prioridades en nuestro país y en nuestro tiempo, aquel asesor del expresidente americano diría: es la política, estúpido. La política que consiste en no estar en el gobierno, sino en gobernar. La política que consiste no en empujar por la estabilidad parlamentaria con dinero de todos,
sino en defender el interés general. La política que consiste no en considerar a los ciudadanos seres desmemoriados o volubles, sino en planificar con ellos el futuro y buscar soluciones para sus necesidades. Lejos de esa política se ha caído, en mi opinión, en dos tentaciones ciertamente dañinas. La primera tentación es trasladar la responsabilidad de la crisis hacia las comunidades autónomas y hacia los ayuntamientos. Discrepo totalmente. Ni me parece acertado excluir a las administraciones autonómicas y locales de las responsabilidades pasadas, presentes o futuras, ni creo justo que se descalifique globalmente su papel hasta el momento. Dicho de otro modo, no es el sistema en su conjunto el que está fallando, sino la gestión de gobiernos concretos, con fórmulas concretas de gobernar. Y la segunda de las tentaciones consiste en recurrir al supuesto antipatriotismo. Al supuesto antipatriotismo, una vez más, contra todo aquel que alce la voz para clamar por una política diferente. Bien al contrario, yo creo que el momento que vivimos, el silencio equivale a la aquiescencia. El peor servicio que podemos hacer a la nación española es obviar su mala situación económica, su provisionalidad política y su frágil bienestar social. Lamentablemente, desde algunas esferas se busca ocultar las equivocaciones en lugar de corregirlas. Se trata de adornar las decisiones difíciles, en muchos casos impuestas desde fuera de nuestras fronteras, y se insiste en medidas efectistas, aunque no sean efectivas. Frente a eso, pienso que urge evaluar la experiencia de los últimos años, ver si ha sido la adecuada o si, por el contrario, se basó en la inconsistencia y la cortedad de miras. Creo que urge evaluar cómo se ha llegado a ampliar la edad de jubilación a los 67 años, cómo se ha llegado a congelar pensiones y bajar salarios, cómo se ha llegado a subir el IVA de forma indiscriminada o cómo se ha llegado a tambalear todo el sistema financiero con bandazos tan llamativos como pedir, tal día como hoy, que se priorice el saneamiento de los balances y solo 15 días después decir que lo importante era la capitalización y no el saneamiento. La respuesta ha sido ratificada ya por los hechos y por las autoridades comunitarias. Perdimos la oportunidad de reaccionar a la crisis de forma gradual, como hicieron otros países europeos, y la consecuencia han sido decisiones muy dolorosas para todos. Está más que justificado un cambio de rumbo, y yo quisiera transmitirles la convicción de que hay alternativas políticas para hacer políticas alternativas. Es lo que estamos tratando de hacer modestamente en Galicia. Y aunque estoy convencido de que habrá muchas en las que todavía no hemos reparado, creo que hemos conseguido algunos avances que, de hecho, hoy se empiezan a reproducir en otros puntos del país. Ciertamente, lo estamos haciendo con muchas dificultades y con el lastre de tener que hacer frente a una factura del anterior Gobierno gallego y a un impago actual del Ejecutivo central. La factura asciende a 2.600 millones de euros, una deuda derivada de las malas previsiones económicas del año 8 y 9 que nos obliga a devolver en los próximos años los anticipos correspondientes a las llamadas liquidaciones negativas. Lo que en la práctica supone tener que pagar a razón de casi 500 millones de euros al año durante esta legislatura y toda la legislatura que viene, es decir, hasta el año 2016, 500 millones de euros cada año, es decir, una disminución equivalente al 5% del presupuesto anual durante 2 legislaturas. Por otro lado, el impago del Gobierno estatal suma, solo en este ejercicio 2011, un total de 805 millones de euros, que nos corresponden porque hemos tenido que firmar el sistema de financiación autonómica y que de forma unilateral el Ejecutivo estatal ha decidido no transferirnos, incumpliendo el propio modelo de financiación que él impuso. Ni garantiza los fondos que sí nos transfirió en los años 2009 y 2010, ni garantiza el principio básico de cualquier sistema de financiación, que es mantener el statu quo. Y además utiliza una doble vara de medir, porque mientras
que no nos ingresa los recursos adicionales del 2010 a la espera de la liquidación del ejercicio, sí resta el incremento del IVA sin tener aún liquidado el ejercicio. La fotografía es sorprendente. El Gobierno central se comporta al mismo tiempo como acreedor y como deudor. Como acreedor que exige el pago inmediato de una deuda de la que es corresponsable y como deudor que no abona a la comunidad lo que le corresponde. En consecuencia, a 2011 Galicia tiene un presupuesto al mismo nivel que teníamos en el 2006, 5 años antes. Eso sí, con los mismos recursos que hace un lustro, tenemos que prestar más servicios o asumir una plantilla de la Administración gallega que el bipartito aumentó en 15.000 personas en 4 años, lo que supone 500 millones de euros adicionales solo en el pago de nómina. Es decir, solo con las dos circunstancias anteriormente descritas, abonar la deuda de la que el Gobierno es corresponsable, 500 millones, e incrementar la nómina que el anterior Gobierno autonómico es responsable, 500 millones, la Xunta de Galicia tiene 1.000 millones menos, es decir, más del 10% del presupuesto menos cada año para los próximos años. A pesar de ello, hemos trabajado con la responsabilidad y con la lealtad para activar las energías colectivas y demostrar al mismo tiempo que nuestra autonomía puede ser y es útil contra la crisis. Podríamos haber seguido la estrategia ya experimentada de engañarnos durante algún tiempo, pero no lo hicimos. No lo hicimos y pusimos en marcha políticas que se han demostrado, en nuestra opinión, necesarias y eficaces. Permítame que les dé algunos ejemplos. Primera, la austeridad. Cuando muy pocos tenían este término en su filosofía gubernamental, Galicia redujo sus consellerías y la mitad de todos sus altos cargos. Y no ha dejado de ahorrar allí donde hay margen, y no dejaremos de hacerlo hasta el último día de la legislatura. Desde el parque móvil, gastos de gabinete, teléfono, energía, hasta la administración paralela, donde hemos eliminado 2 de cada 3 organismos. En este momento hemos eliminado ya 42 organismos. En su momento hubo quien ridiculizó este ejercicio. Hoy nadie pone en duda que la austeridad de las administraciones es algo fundamental. En segundo lugar, junto con la austeridad, la planificación. Creo que si algo hemos aprendido en los últimos años es que es necesario confinar la inercia que se limita a aceptar los cambios y diseñar una estrategia que consiste en provocar los cambios. Galicia ha hecho este ejercicio a través de su Plan Estratégico 2010-2014 Horizonte 2020 y ha sido reconocida por el Comité de Regiones Europeo como una de las pocas regiones europeas en aprobar un documento semejante al adoptado en la Estrategia 2020 de la Unión. En mi opinión, sería bueno que el Estado se dotase también de una estrategia definida que nos guíe para la salida de la crisis. Una estrategia fuerte, dotada con mecanismos de participación y solidaria. Lamentablemente, ni esa fortaleza existe por el momento, ni la solidaridad ha estado presente en decisiones tan importantes como la financiación autonómica o los sucesivos bandazos de la normativa financiera. Y en tercer lugar, junto con la austeridad y la planificación, está la estabilidad presupuestaria. Galicia puede decir que en un momento en el que el déficit lastra seriamente nuestras posibilidades como nación, es una de las 2 comunidades, junto con Madrid, que ha cerrado 2009 y 2010 con estabilidad presupuestaria. Y es una de las 3 autonomías que han reducido la deuda de sus empresas públicas. Durante tiempo se ha pensado que tal cosa era irrelevante. Pues bien, para que se hagan una idea, a nosotros nos está permitiendo poder pagar a nuestros proveedores por debajo del plazo legal y de nuestro compromiso electoral. Hemos pagado a los proveedores en el año 2010 en una media de 40 días y estamos pagando a los proveedores en el primer semestre del año 2011 en una media de 35 días. O nos está permitiendo, por ejemplo, que en medio de esta tormenta financiera Galicia tenga colocada ya a esta altura del ejercicio el 75% de su deuda pública. Porque creemos que esa filosofía de prudencia no debe ser coyuntural, sino marcar la gestión pública de forma permanente y obligatoria.
Galicia debió blindarla en una ley de disciplina presupuestaria, convirtiéndonos en la primera administración pública española que fija un techo de gasto y que prioriza la reducción de déficit en las épocas de bonanza económica. En mi opinión, sería un acierto que las buenas prácticas presupuestarias se blindasen en los 3 niveles administrativos: estatal, autonómico y local. En primer lugar, para no vivir nunca por encima de nuestras posibilidades y pactar un techo máximo de gasto. Y en segundo lugar, para ser previsores, es decir, limitar la deuda en los buenos momentos económicos, para que cuando vengan mal dadas, como ahora, tengamos mayor margen de maniobra del que disponen en este momento las administraciones españolas. Así, en la ley gallega nos obligamos a que en cualquier ejercicio donde el Producto Interior Bruto sobrepase el 2,5, los recursos han de ser destinados a amortizar la deuda pública que tenga la comunidad autónoma. Galicia se ha comprometido con la disciplina presupuestaria por ley y además cree lógico que ese mismo compromiso con la solvencia y la sostenibilidad de las cuentas sea asumido también por el Gobierno central. Austeridad, planificación, estabilidad son 3 alternativas para una misma filosofía. Un Gobierno que gestiona con responsabilidad el dinero que es de todos transmite confianza y tranquilidad a los ciudadanos. Por el contrario, un Gobierno que descontrola el gasto público genera descrédito y desconfianza en la clase política. Austeridad, planificación, estabilidad. Yo creo que, puesto que ese camino es provechoso, deberíamos continuarlo y dar un paso más. Dar un paso más para seguir incrementando la confianza ciudadana. Desde luego que esta no resolverá por sí sola los problemas que tenemos, pero constituye la cimentación necesaria sobre la que reconstruir la recuperación. Entre los vacíos que todavía existen, a mi entender, figura la práctica inmunidad que poseen los políticos a la hora de gestionar el dinero público. Cabe preguntarse si es lógico que hablemos de administraciones en quiebra, o casi, de facturas ocultas en un cajón, de disparar el gasto público sin límite, y a la vez, aquellos que han sido responsables de esos actos estén, en la práctica, exentos de responder por ellos. Por eso, creo que entre todos deberíamos estudiar las reformas legislativas necesarias que clarifiquen la responsabilidad civil de la clase política. La responsabilidad civil de la clase política en el ejercicio de sus funciones relacionadas con la hacienda pública. Sin duda, serviría para dar mayor firmeza a las arcas públicas, pero también para incrementar el crédito de los ciudadanos en sus gobernantes, a los que lamentablemente miran cada vez más con mayor escepticismo. En público o en privado, y al margen de la ideología a la que se adscriben o con la que simpaticen, creo que todos los españoles somos conscientes de que nuestro país vive una situación extraordinaria, que precisa una respuesta extraordinaria. Soy de los que creen que el proyecto del Gobierno parece no dar más de sí. Hace tiempo que no insufla ánimo a la sociedad, más bien lo contrario. Y por eso lo más conveniente sería dar voz a los electores, para que elijan un Gobierno nuevo, con un nuevo impulso que dé confianza a las instituciones, a los mercados y, sobre todo, a los ciudadanos. Pero también es verdad que solo en manos del presidente Zapatero, apoyado o no en el candidato socialista, está esa competencia. Es legítimo que decida continuar hasta marzo del próximo año, pero conviene que se aclare. Conviene que se aclare y pronto en su disyuntiva, o dejar paso o gobernar, o elecciones o decisiones, pero no una disyuntiva permanente que nos impida avanzar y atajar los problemas, porque España necesita ya de una respuesta nacional a sus problemas, con este Gobierno o con quien le suceda. La respuesta extraordinaria a la que antes aludía puede ser un pacto de concentración. Un pacto de concentración para las dos urgencias que, en mi opinión, tiene la nación. En primer lugar, el saneamiento de la hacienda pública
y, por otro, la sostenibilidad de los servicios sociales básicos y, de forma concreta, del Sistema Nacional de Salud. Este gran acuerdo tan necesario estoy convencido de que se iniciará después de las elecciones, pero creo que no tendríamos que esperar por ello. Si, por poner un ejemplo, el Gobierno actual comienza a buscarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que celebraremos este mismo mes de julio. Es necesario que las fuerzas políticas más representativas del país salven estas dos asignaturas que, de lo contrario, pueden dejar cicatrices serias en las próximas generaciones. Este acuerdo es lo que esperan los ciudadanos de sus políticos y me consta, además, que la mayoría de mis colegas autonómicos estamos dispuestos a trabajar por ello. Empezando, por supuesto, por Galicia, que lo buscará, porque en ambos casos ha actuado, creo, de forma comprometida, contrastada y concreta, o al menos así lo hemos intentado. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo para blindar el saneamiento de la hacienda pública, no solo a través de la disciplina presupuestaria, sino también de la revisión organizativa de las distintas administraciones, que conviene continuar para aprovechar sinergias, evitar duplicidades y ser más eficientes en el servicio que prestamos a los ciudadanos. Hemos de plantearnos, en mi opinión, también la reforma de la planta municipal de España. En esta línea me reuniré con los nuevos responsables de las administraciones locales gallegas para avanzar. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo también para blindar el saneamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. De momento, sin el apoyo del Gobierno o incluso con obstáculos por su parte, como el recurso ante el Tribunal Constitucional, por un catálogo priorizado de medicamentos que, a igual principio activo, prioriza el fármaco de menor precio. Por cierto, el Alto Tribunal ha levantado recientemente la suspensión de ese catálogo, reconociendo que responde al interés general. A pesar de las reticencias del Ejecutivo estatal, seguiré insistiendo en que si antaño levantamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, ahora el mejor servicio que podemos blindar a las administraciones, a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, es garantizar su sostenibilidad en época de crisis económica. De igual forma que hay un cierto consenso sobre la necesidad de disciplinar las cuentas públicas, el Gobierno puede recapacitar sobre la necesidad de poner en marcha medidas que blinden la continuidad de uno de nuestros mayores logros democráticos, como es el Sistema Nacional de Salud. La otra opción es seguir moviéndonos en la improvisación y el cortoplacismo. Esa receta ya la hemos probado y ha resultado infructuosa. Yo he dado otras, seguro que insuficientes, porque España necesita las aportaciones de todos. Nunca, pero menos en este momento, los problemas de España se arreglan intentando negarlos o aplazarlos. Por ese camino que algunos siguen empeñados en seguir, el futuro es muy incierto. Y la mayoría social se ha pronunciado a favor de otro rumbo bien distinto en las últimas elecciones municipales y en las últimas elecciones generales. Prueba de ello es que el presidente de mi partido me comentaba hace unos instantes que después de este desayuno tenía que ir a Extremadura, no a hablar con el partido, sino a presenciar la toma de posesión del presidente de Extremadura. Por eso yo propongo que en lugar de la soledad gubernamental, quien aún tiene la responsabilidad de dirigir los destinos de este país, fomente un gran acuerdo nacional para transitar el último tramo de la legislatura. Ese acuerdo puede hilvanarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cerrarse en una conferencia de presidentes autonómicos en otoño. Sería fundamental para mandar un mensaje de confianza de cara al año que viene. Sería fundamental para elaborar con realismo los presupuestos del año 2012. Sería fundamental para controlar el déficit público, para garantizar los servicios públicos y especialmente la sanidad. Galicia está a disposición del Gobierno central para que promueva este acuerdo. Es su obligación moral y es la obligación moral de todos los que creemos que a través de la política España podrá volver a reconocerse como un país pujante, en crecimiento y con oportunidades para todos, al que aludí al principio de mi intervención. Gracias al presidente Rajoy, gracias a todos ustedes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mariano. Muchas gracias, presidente Núñez Feijóo. Si les parece, empezamos por estas preguntas al hilo de la actualidad. Pilar Cernuda dice, ¿qué datos nos puede dar sobre el robo del Códice? Javier Carro dice qué consecuencias tendrá sobre Galicia y el Camino de Santiago este robo del Codes Calistinas. ¿Se podría haber evitado con una mayor seguridad? María Carou, de Radio Nacional de España. ¿Cuál va a ser el papel de su gobierno, el de la Xunta de Galicia, en el intento de recuperar el Códice? Bien, pues como ustedes imaginarán, hay una gran conmoción en toda la comunidad y especialmente en Santiago, y yo creo que en todo el mundo, porque los caminos de Santiago pues, es un hecho relevante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista histórico. Hace 1000 años que los caminos de Santiago están transitados por peregrinos que han venido y siguen viniendo cada vez más por los caminos que fueron vertebrando la Unión Europea, y la joya literaria de esa historia es el Códice Calistino. Es evidente que estamos en los primeros momentos después de la noticia de su desaparición, y es evidente que todos confiamos en las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas en robos de material artístico, material de un extraordinario valor patrimonial. Conjeturar, comentar o especular sobre qué pudo haber sido, pues probablemente sea simplemente un sentimiento más melancólico que otra cosa. Sí es verdad que debemos de conocer en su momento qué ha ocurrido y si ha habido o no ha habido algún tipo de actuación que podría haberse mejorado. Lo cierto es que ese código se custodiaba en una cámara blindada. Lo cierto es que había cámaras de seguridad que fotografiaban y filmaban desde todos los ángulos las entradas y salidas a esa cámara, y lo cierto, en consecuencia, es que durante centenares de años ese código no tuvo ninguna dificultad, a pesar de que las medidas de seguridad, por razones técnicas, hace muchos años no tenían la misma fiabilidad que tienen actualmente. Tan solo en 2 ocasiones salió el Códice de la Catedral, en 2 ocasiones, para 2 exposiciones, y lo cierto es que pues, ha sido sustraído en su lugar, en su cámara blindada, y a partir de ahí, pues, en primer lugar, trasladar nuestra solidaridad con el Cabildo Catedralicio de Santiago, porque sabemos lo que están pasando, y también trabajar con la mayor intensidad posible con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es evidente que estamos ante una desgracia. Algunos pues lo identificaban como si hubiese desaparecido en términos escultóricos el Pórtico de la Gloria. Otros pues comentaban como si hubiese desaparecido el Museo del Prado de Madrid. Lo cierto es que se trata de un código del siglo XII, con 5 libros y unos apéndices que suponen, sin ninguna duda, la joya más importante de las peregrinaciones y, por lo tanto, una de las joyas más importantes de Europa y del mundo. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, o en las próximas semanas, o en los próximos años, pero estoy convencido que aparecerá, no sé cuándo ni dónde, pero estoy convencido que eso lo rescataremos en algún lugar con independencia del lugar donde esté. Justo Colinas dice, mañana Alfredo P. Rubalcaba será finalmente proclamado candidato socialista. En su opinión, igual que Felipe González, ¿piensa usted que don Alfredo debería dejar ya, es decir, inmediatamente, el gobierno? ¿Qué le parece que el todavía hoy vicepresidente haya empezado una feroz campaña contra los banqueros y los ricos con los que el señor Rubalcaba y el resto del gobierno han confraternizado y pasteleado durante estos años? Bien, bueno, yo creo que ya hemos crecido todos y tenemos una democracia mucho más madura, y España es un país mucho más maduro.
Por lo tanto, no cuela. No cuela. Si se creen que puede colar las cosas que nos contaban en los años 80 y prosiguieron en los años 90, que esto cuele en el siglo XXI no es posible. Estas técnicas son del siglo pasado. Las técnicas de agitación y propaganda del Partido Socialista en el siglo XXI ya no valen. No cuela que el mismo gobierno que hizo desaparecer un modelo centenario con defectos, sin duda, pero que podía haber sido controlado, como es las cajas, no cuela que ese gobierno que ha hecho desaparecer las cajas y que las ha convertido en bancos, ahora esté contra los bancos. No cuela que hace unos meses el mismo candidato hablase de que eran sueldos razonables los de los directivos de banco, ahora diga que son sueldos mezquinos. Verá usted, no cuela. Supongo que la siguiente que nos contará es que está en contra del sueldo de los futbolistas y probablemente dentro de unos meses nos contará otra cosa, pero no, le digo que no cuela. Que no cuela y que por lo tanto no parece razonable que sigamos por este óbice. Ahora probablemente se nos diga que está a favor de las listas abiertas, pues probablemente estará a favor de las listas abiertas salvo para nombrar candidato al Partido Socialista. Y el partido campeón de las primarias, que como ustedes saben ha hablado tanto de las primarias, pues al final ya no sabemos cómo se designan a los candidatos del Partido Socialista, ni a presidir el Gobierno de España ni a presidir comunidades autónomas. Por lo tanto, digo que no cuela, como que no cuele que el futuro del Partido Socialista simplemente sea un cambio de sillas en la mesa del Consejo de Ministros. En mi opinión, que el futuro del Partido Socialista, que una nueva política laboral, que una nueva política económica, una nueva política fiscal, una nueva política energética, sea cambiar el orden de las sillas de la mesa del Consejo de Ministros, no cuela. Habrá que ver cuándo convocan las elecciones y habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones. Pero, en mi opinión, de momento el Partido Socialista ni está acertando con la forma, ni está acertando con el momento, ni está siendo respetuoso con algo tan elemental, y es que una vez que uno ya se conoce como candidato, lo lógico es que se dedique a eso y no que haga su campaña electoral desde los resortes del Ministerio del Interior, que son muchos y que afectan sin ninguna duda a los poderes del Estado. Supongo que en las próximas horas o días se irá, pero lo cierto es que vamos a estar muy atentos a lo que nos dicen, pero me da la sensación que la sociedad española tiene ya un grado de madurez democrático en la que no cuelan este tipo de eslogans o de pronunciamientos fáciles. Señor Núñez Feijóo, ¿cree usted que la imputación abierta a la familia Botín tiene relación con este cambio de estrategia electoral del Gobierno? Yo no me atrevo a hacer valoraciones o especulaciones que no están contrastadas. Yo pertenezco a un partido político que tiene sus limitaciones. Pertenezco a un partido político que cree en los principios y en los valores y que no vale todo en política. Si hay una especulación al respecto de que ahora lo que interesa es llevarse mal con los que antes nos llevábamos bien para así conseguir unos votos en el final del trayecto, es una especulación. Si hay otra especulación que lo que interesa es reconciliarse con los internautas y con los que bajan determinados contenidos de la red y actuar en consecuencia para reconciliarse con ese electorado, pues es otra especulación que está ahí. Pero ya le digo, yo pertenezco a un partido político en el que tenemos unos límites y es que cumplimos el reglamento. Y aquello que no lo tenemos contrastado, pues no nos atrevemos ni a injuriar ni a deslizar acusaciones o comentarios que puedan llevar a la duda o a la insidia. Insisto, yo soy un político del Partido Popular y, por lo tanto, tengo unas limitaciones para hacer juicios de valor. Pero, en fin, creo que tampoco nos va tan mal. Rodrigo Gutiérrez, de Dossier Empresarial, dice: ¿continúa usted pensando que hizo bien impulsando la fusión de las dos cajas gallegas? Alicia Campano, en este mismo tema, le pregunta qué pasos faltan para culminar la bancarización y el saneamiento de las caixas galegas.
¿Cree recomendable la salida a bolsa para captar capital? Mire, yo comprendo que todo es opinable, pero creo que cumplí con mi deber y con lo que creía que era bueno para los intereses generales de Galicia. Y un presidente, cuando promete o jura su cargo, es eso exactamente lo que promete o jura. Defender los intereses generales de la comunidad y sin que ello, por supuesto, perjudique los intereses generales del todo, que es la nación española. En un escenario de finales del 10, en el que el planteamiento era conseguir un volumen y una economía de escala, y en la que había dos posibilidades, o fusionar cajas entre sí, o constituir fusiones frías, llamadas SIP, que no eran otra cosa que un modelo de fusión con cajas de otras comunidades autónomas, pues entendimos que de la misma forma que las dos cajas gallegas eran el producto de otras fusiones, de 6 o 7 cajas anteriores que se conformaron en dos y que esas fusiones habían funcionado, habían sido útiles para los sectores productivos de la comunidad, pues de esa misma forma podíamos intentar que aquellas 6 o 7 cajas gallegas, que en ese momento eran dos, se pudiesen convertir en una. Era la quinta caja y es la quinta caja por depósitos de España. El 25% de los ayuntamientos gallegos solo tienen una entidad financiera en su ámbito territorial que era una de esas cajas, y vimos que en otras comunidades autónomas se estaba intentando hacer esto, en donde se podía y donde no, pues se estaba intentando conseguir economías de escala con fusiones de otras entidades territoriales. El planteamiento era sanear los balances. Lo que es sorprendente es que hubiésemos llegado al año 2010 sin haber saneado los balances. Y lo que es sorprendente es que desde el año 2007, donde ya la crisis financiera se conocía, es que nos hubiésemos pasado 2 años diciendo que teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Eso sí que es sorprendente. Por lo tanto, cuando se responsabiliza a los políticos de la situación financiera de las entidades financieras, será a los políticos del Gobierno y no a los políticos de la oposición. Y cuando se responsabiliza a los políticos de politizar las cajas, será a los políticos que presiden las cajas o que forman parte del Consejo de Administración de las cajas o que nombraban a los consejeros de las cajas. Ningún político de mi gobierno presidió una caja, ni formó parte de la misma, y este gobierno del que yo formo parte no nombramos a ningún consejero de la caja. Digo, para que quede claro, porque comprendo que desde aquí, pues cuando vemos a exministros presidiendo cajas, o cuando vemos a figuras relevantes del Partido Socialista presidiendo cajas que después tienen que ser intervenidas, y cuando vemos en los órganos reguladores a importantes dirigentes del Partido Socialista, yo no puedo aceptar como político la generalización de que la responsabilidad del funcionamiento de las cajas sea de los políticos sin más. Insisto, será de algunos. Por lo tanto, trabajamos para esa fusión y esa fusión tuvo el visto bueno del Banco de España en noviembre del año 2010. El objetivo era sanear los balances. Se sanearon los balances con 2.000 millones con cargo a reservas. Y 3 semanas más tarde se le dice al sistema financiero español que lo que habían hecho con cargo a reservas, que era sanear sus balances, 3 semanas más tarde había que hacer lo contrario, que era incrementar sus reservas y llegar a un core capital del 10%, cuando Basilea XIII exige un 5% para las entidades financieras europeas en el año 2013. Por lo tanto, si Europa exigía como criterio de prudencia el 5% del core capital en el año 2013, habrá que explicar por qué España exige en el año 2011 el doble. Creo que hemos actuado, por supuesto, de buena fe. Y, en segundo lugar, si volviera a ocurrir lo que ha ocurrido, hubiera hecho lo mismo. Ese es un problema de convicción, pero la tengo. En este momento, una vez que el Gobierno ha decidido en enero del año 11 que desaparezcan las cajas y convertirlas en bancos, había que buscar un equipo directivo
lo más profesional y, sobre todo, con un cariz distinto, que es conseguir en el mercado de capitales la posibilidad de capitalizar las cajas por el imperativo de incrementar el core capital, capital y reservas, y creo que la Caja Gallega ha acertado seleccionando a un directivo que conoce el mercado de capitales, que ha sido capaz de gestionar una gran multinacional española, como ha sido Inditex durante algún tiempo, y que ha sido capaz, junto con el presidente de Inditex, por supuesto, que es el líder de esa empresa, pues de sacar a una OPV, a una oferta pública de acciones, Inditex, y ser una de las grandes empresas del mundo. En todo caso, como usted se puede imaginar, en este momento en España, hacer predicciones y mandar confianza y seguridad sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses es un trabajo para el que yo no estoy preparado. Ángel Expósito, director del programa informativo Estrella de la 10, le pregunta: nunca nadie ha tenido tanto poder como va a tener el Partido Popular. ¿Se atreverá a acometer algunas reformas como la ley electoral, elección del Tribunal Constitucional, reforma administrativa del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Carmela Díaz, en este mismo sentido, dice: ¿cree que es básico una reforma inmediata de la ley electoral para que los intereses de unos pocos no condicionen permanentemente el bienestar y los intereses generales de la gran mayoría de los españoles? ¿O prevalecerán los intereses partidistas y la necesidad de pactos con nacionalistas sin mayorías absolutas? Es verdad que los gobiernos autonómicos del Partido Popular, y creo que son 12, pues tenemos una gran responsabilidad, yo diría mucha más responsabilidad que poder, porque la responsabilidad es devolver las cuentas públicas a un estado de saneamiento y luchar contra la mayor crisis económica que conocemos en los últimos tiempos. Por lo tanto, yo diría que más que responsabilidad, lo que tenemos más que poder, lo que tenemos es una enorme responsabilidad. Es fácil gestionar cuando hay dinero. Y también es fácil gestionar cuando no hay dinero y se pide prestado. Lo que es muy difícil es gestionar cuando no hay dinero y cuando ya nadie te lo presta. Ese es el valor auténtico de la política. Y en eso le puedo asegurar que mis compañeros de comunidades autónomas y de los grandes ayuntamientos de España y también de los pequeños vamos a intentar hacer un ejercicio de enorme responsabilidad. Habrá unas elecciones generales en España, más temprano que tarde, y estamos pues dispuestos a ofrecer nuestros principios y nuestros programas a los ciudadanos para que tengan alguna posibilidad de salir de esta crisis económica, política e institucional que tiene nuestro país. Y el presidente de nuestro partido es la persona que está llamada, así lo confiamos en nuestro partido, a liderar los gran cambios que necesita España. Lo hizo en los gobiernos en los que participó y, por lo que nos ha dicho, lo va a hacer, sabiendo las dificultades que conlleva. Cuando alguno reflexiona en privado, y yo lo voy a hacer en público y lamento que no sea prudente, pero, en fin, cuando uno reflexiona en privado, ¿por qué está ocurriendo lo que ocurre? ¿Por qué nadie toma ninguna decisión? ¿Por qué sabemos que no vamos a aguantar hasta el mes de marzo así, si no tomamos decisiones y, sin embargo, no las tomamos? ¿Por qué? Realmente, los presidentes autonómicos no somos llamados a una mesa para ver cómo mantenemos el compromiso europeo de déficit público, cómo mantenemos los servicios públicos esenciales y cómo mandamos un mensaje de confianza a los ciudadanos. ¿Por qué no se atiende la llamada de los presidentes autonómicos para no tener que hacer lo que surja de otra llamada de Bruselas? ¿Por qué realmente en nuestro país estamos describiendo el problema y sin iniciar la solución del problema? Algunos piensan que esto se está haciendo así para que cuando haya el cambio político del Partido Popular gobierne y tenga que hacer lo que ha de hacer para levantar de la quiebra a nuestro país, no aguantemos más que 4 años en el gobierno. Algunos piensan que esto es la estrategia del Partido Socialista. Dejar esto en una situación en la que cualquier persona responsable
se va a poner a trabajar para levantar esta situación lamentable de nuestras cuentas públicas, pero que esto nos costará las próximas elecciones. Es probable que esta hipótesis sea realmente la que maneja el Partido Socialista. Yo creo que se equivocan. Una vez más, el problema del Partido Socialista no ha sido la crisis económica. El problema del Partido Socialista ha sido la gestión de la crisis económica. Y estoy convencido que el presidente Rajoy gestionará la crisis económica y desde luego estaremos todos para sacar este país adelante. No tenemos otro objetivo y aunque nos costara la presidencia de alguna comunidad, empezando por la mía, yo no voy a dejar a Galicia en quiebra. No voy a dejar facturas en los cajones ni voy a tener doble contabilidad. Y comprendo que esto, en fin, es complicado, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me parece razonable. La reforma electoral, el presidente lo llevaba en su programa, supongo que lo volverá a llevar, porque es un compromiso que tenemos, y reformas de instituciones del Estado, pues lo llevamos en programas anteriores y supongo que actualizaremos el programa electoral para concretar el contenido y alcance de cada una. Javier Carro dice: el presidente de la COE y los empresarios abogan por la introducción del copago y otras medidas para evitar el colapso sanitario que se lleva entre el 40 y el 50% de los presupuestos públicos. ¿Está usted a favor de estas medidas, ya que incluso voces del PP, más o menos tímidamente, lo han pedido, como el caso del presidente de la Comunidad de Murcia? Mire, la sanidad, comprendo que un presidente que hable de sanidad pues es arriesgado, porque la sanidad para un presidente autonómico es un problema y normalmente nadie quiere hablar de sanidad. Primero, porque consume muchos recursos, segundo, porque no da ninguna alegría y tercero, porque solo es noticia cuando hay un fallo quirúrgico o un fallo diagnóstico. Sin embargo, en este momento que se están haciendo miles de operaciones en los quirófanos de los hospitales españoles, en este momento se están salvando miles de vidas. Y en este momento que seguro que algún equipo de trasplantes está haciendo la captación de un órgano para después trasplantarlo a otra persona, está salvando esa vida y eso es una de las grandes conquistas sociales de nuestro país. La póliza de seguro sanitario que tenemos en España, comparada con cualquier otro país del mundo, es una póliza barata. Si dividimos el presupuesto de la sanidad entre el número de españoles y vemos lo que nos cuesta cada español la sanidad, sin límites, sin franquicias y sin decir que, dada la edad del titular de la póliza, esta operación no toca o este trasplante no procede, digo, en consecuencia, que tenemos un sistema que tenemos que cuidar y que la sanidad no se la puede llevar la crisis. Por lo tanto, en este momento, para un presidente autonómico responsable, junto con la crisis, primer problema. El segundo es la sanidad, porque ya está consumiendo el 40% de los recursos de cada comunidad autónoma, con crecimientos acumulados superiores al 5 y al 6%, cuando el decrecimiento presupuestario está por encima de los 2 dígitos. Por lo tanto, si no paramos esta hemorragia, pues al final el paciente, es decir, el sistema, se cae. Pero si tenemos el 40% del gasto, creo que debemos de invertir un poco de tiempo en ver qué podemos hacer para equilibrar ese gasto. Y nosotros, dada la inacción del Gobierno, hemos planteado una medida que estaba aprobada por el Gobierno del Partido Popular, que eran los precios de referencia, y es que cuando un medicamento caduca su patente a los 10 años, ya se puede copiar y, por lo tanto, hacer un genérico, y lo lógico es financiar todos los medicamentos que tengan un precio similar al del genérico. Y eso es un precio de referencia. Como el Gobierno pospuso los precios de referencia, nosotros volvimos a la legislación del Partido Popular y todos los medicamentos que caduca su patente y, por lo tanto, hay un genérico, financiamos exclusivamente aquellos medicamentos que tengan un precio similar al genérico. Y eso es algo tan elemental que no me explico por qué hemos sido denunciados ante el Tribunal Constitucional. Es la primera vez que se denuncia a una comunidad autónoma por ahorrar. Al Gobierno de España le corresponde liderar la sanidad y a las comunidades autónomas le corresponde gestionar. Por lo tanto, el Gobierno ha de liderar la sanidad y ha de establecer los mecanismos de financiación de la misma, y las comunidades debemos de gestionar ese marco. Lo que sí le puedo asegurar es que si no hacemos nada,
si dejamos lo de hoy para mañana, etcétera, pues lo que ocurre es lo que ha ocurrido. Y solamente hay una solución cuando hay una deuda, que es pagarla. Y por lo tanto, ante la posibilidad de más copago, yo abogo por el pago, que es pagar la deuda. Si tenemos 15.000 millones, hemos de pagarla. Y en consecuencia, propongo pagar la deuda. A mí no me interesa el copago. A mí lo que me interesa es pagar la deuda que tiene el Sistema Nacional de Salud. Ahora bien, si seguimos con improvisaciones, si seguimos con negar la existencia de la deuda, si seguimos mirando para otro lado, al final llegará un copago histórico, como el copago histórico de las pensiones. Y es que cuando estamos hablando de que si el PP tiene una agenda oculta y propone no sé qué, no, verá usted, el mayor copago en la democracia española ha sido que todos los españoles tenemos que trabajar 2 años más gratis. Por lo tanto, cuando a todos los ciudadanos se les dice que tienen que trabajar 2 años más de los 65 a los 67 gratis para que las pensiones mantengan su equilibrio, no creo que el Gobierno que ha hecho eso debe de dar muchas lecciones de otras exigencias que le puede pedir a los ciudadanos. Por lo tanto, al Gobierno de España le corresponderá decidir si hay copago o no. Lo que sí le puedo asegurar es que yo prefiero pagar la deuda que establecer copagos. Eso es lo que en este momento le puedo contestar. Señor presidente, le agradecería, ya quedan pocos minutos. Ya, pero no me pregunte usted sobre el copago, entonces. Yo le pregunto, en nombre de los que preguntan. Mercedes Martín de Carbunión dice: ¿por qué la Xunta mantiene las demandas en el Tribunal de Luxemburgo contra el Real Decreto del Carbón cuando se ha demostrado que las centrales gallegas han funcionado incluso más que antes? Han perdido ustedes las medidas cautelares y se han retirado las empresas eléctricas. ¿Por qué pide el mismo trato para la naval y denuncia al sector del carbón? Esa es una buena pregunta. Mira, en Galicia el Gobierno nos dijo hace mucho tiempo que para cumplir los criterios de Kioto habíamos de desmantelar las calderas de carbón nacional y poner otras calderas de ciclo combinado de gas y de carbón de importación. Bien, pues las empresas eléctricas hicieron sus inversiones, más de 100 millones de euros para cambiar las calderas de ciclo combinado, y estábamos exportando carbón porque es lo que el Gobierno nos dijo que teníamos que hacer, y junto con el gas estábamos cumpliendo la emisión de gases y el protocolo de Kioto. Eso suponía darle mucho trabajo al puerto de Ferrol por las descargas de carbón y darle mucho trabajo al puerto de Coruña por lo mismo. Eso suponía una flota de camiones importantísima para llevar el carbón de un lugar al otro. Eso suponía una economía en aquella zona muy importante. Hicimos lo que nos mandaron. Y de repente se le ocurre a alguien del Gobierno, que desde luego no será recordado por la política energética, ni por la inteligente planteamiento del mix energético en nuestro país, porque desde que ha llegado al Gobierno ha subido la luz más de un 45% y además tenemos una deuda con las eléctricas y es difícil hacerlo peor. Que suba el recibo y que todavía tengamos deuda, ya es difícil hacerlo peor. Y se nos dice que no podemos quemar ese carbón y que tenemos que parar esas centrales. Nosotros no hemos planteado más que una cosa: que el carbón nacional se pueda extraer, pero que a esas centrales en las que nos han prohibido quemar ese carbón, que puedan funcionar. Si se comparten los dos objetivos, nosotros no tenemos nada que decir. Nos parece bien, nos parece bien, no tenemos opinión porque no tenemos competencia sobre la estrategia del carbón nacional. Nos parece bien, en principio, que las cuencas mineras de León y de Asturias y de Aragón tengan trabajo, pero de la misma forma que los mineros de Aragón y de Asturias tengan trabajo, entenderán que los trabajadores de las centrales de ciclo combinado de Aspontes y Meirama también tengan trabajo. Ese fue el planteamiento exclusivo. Sobre el naval, lo único que pedimos es algo muy elemental, y es que hay un régimen de tax ley en este momento en el sector naval español desde hace 9 años que está funcionando, y lo que funciona durante 9 años no se puede dejar de funcionar durante 9 días. Y es que hay barcos en las gradas de los astilleros de Vigo que no sabemos si los podemos entregar, porque si ese sistema se cae, el siguiente hito en el crédito, el banco nos lo puede rechazar. Y tenemos astilleros que tienen contratos de barcos para empezar su construcción, que no sabemos si se podrán firmar
porque de repente y de forma abrupta se cae un sistema de régimen fiscal que estaba vigente en el sector naval de nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer previsiones y hay que tener en contacto con las autoridades comunitarias una estrategia, porque no se puede decirle a toda la ría de Vigo, con los astilleros civiles más importantes de España, que no pueden trabajar porque desde hace unos días a alguien se le ha ocurrido aceptar a trámite una denuncia que conocíamos que había discrepancias al efecto. En fin, confío en el que el Gobierno de España y que el comisario Almunia se den cuenta de la importancia que tiene este tema, mucho más en época de crisis y mucho más en época de crisis financiera. Porque si es difícil que un barco se pueda hacer por un problema financiero, imagínese que ahora cambian las condiciones del precio y que el 35% de descuento que tenían las facturas de los barcos ahora tengan 0. Creo que el sector naval es un sector que debe de preocupar a España, porque es un sector importante y no sería bueno ya que todos los barcos de Europa se vayan a Corea o se vayan a otros países del este. Andrés Monteira, querido presidente, le pregunta lo siguiente. Para una buena parte de gallegos sigue habiendo una asignatura pendiente, un nuevo estatuto autonómico. ¿Va a promover su reforma en lo que queda de legislatura o cree usted que no está el horno para bollos y sería imprudente ampliar competencias y definir una mayor soberanía de Galicia en momentos en los que muchos, dentro y fuera del PP, piden que el Partido Popular, si llega al Gobierno, haga lo contrario, rescatar competencias del Estado? ¿Pero por qué Galicia va a ser menos que Cataluña y el País Vasco? ¿Y usted cree que somos menos que Cataluña y el País Vasco? A lo mejor tenemos menos recursos de la Administración del Estado, pero el País Vasco no tiene un nuevo estatuto. Y Cataluña, por lo que hemos visto, lo que quería era un concierto, no era un estatuto. Por lo tanto, aquí se está hablando de otra cosa. Verá usted, que Galicia, después de 30 años de estatuto, plantee una reforma constitucional para actualizar ese estatuto, me parece correcto y lo llamamos en nuestro programa electoral. Ahora, el copiar al gallego el estatuto catalán no me parece que eso sea una guía de buenas prácticas para los gallegos. Y un estatuto no puede traer problemas, tiene que traer soluciones. Y un estatuto no puede ser objeto de controversia constitucional. Un estatuto ha de ser una ley orgánica respaldada mayoritariamente por la Cámara. Y, por lo tanto, si encontramos interlocutores para hacer ese estatuto y esa reforma constitucional del Estatuto de Autonomía de Galicia, la haremos. Y si no, pues nos quedaremos como el País Vasco. Ellos con el Estatuto de Guernica y nosotros con el Estatuto de Santiago. ¿Le gustaría para Galicia un sistema de financiación como el concierto vasco? A mí lo que me gustaría para Galicia es un sistema de financiación como el que teníamos. Porque cuando tenemos un sistema de financiación consensuado entre todos, ¿por qué hemos de cambiarlo? Si tenemos un sistema de financiación que todas las comunidades firmamos, ¿por qué hemos de sustituirlo por un sistema que se ha hecho entre dos partidos? Entre el Partido Socialista Obrero Español y su homónimo Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña. Si tenemos un consenso de todas las comunidades autónomas, ¿por qué lo hemos roto? Y lo hemos sustituido por un acuerdo entre dos, que además se ha incumplido a las primeras de cambios. Y si España tiene que acreditar que cumple los criterios de déficit público ante Bruselas, lo que no puede es acreditar que cumpla los sistemas de déficit público a través de negarle a las comunidades autónomas los recursos que le pertenecen. Y esto es lo que ha ocurrido en este incumplimiento del modelo de financiación. Como España tiene que acreditar que no gasta más que una parte, no le pasa a las comunidades autónomas lo que le corresponde. Y eso, pues lamentablemente, es una forma de tomarse a broma los acuerdos institucionales y tomarse a broma una cosa muy importante. Y es que el estado del bienestar está descentralizado en su totalidad. Desde el turno de oficio a la sanidad, la educación, los servicios sociales, las universidades, todo lo gestionan las comunidades autónomas. España gestiona, el Gobierno central gestiona, los subsidios por desempleo. Eso es lo único que varía, los subsidios por desempleo.
A una comunidad autónoma le varía el gasto sanitario. Una comunidad autónoma está en este momento financiando un disparate financiero sin memoria económica, como fue la ley de dependencia, en el que a Galicia se le dijo que tendría que financiar a 16.500 dependientes y ya tenemos 70.000. Por lo tanto, cuando uno está jugando con esas cosas, está jugando con el estado del bienestar, está jugando con la lealtad de los que formamos el Estado, que somos las comunidades autónomas. Estamos jugando entre un gobierno central y los gobiernos autonómicos, y esto es peligrosísimo, y por eso comprendo que haya gente que se plantee que esto lo mejor es que desaparezcan las comunidades autónomas. No ese es el problema. El problema no es el sistema, es quien lidera el sistema. Hemos tenido excelentes momentos económicos en nuestro país con este Estado y con esta estructura del Estado. Por lo tanto, yo estoy a favor de la evolución del sistema, no de la involución del sistema. Hemos de evolucionar el sistema de comunidades y de ayuntamientos. He dicho que creo que deberíamos de hacer un planteamiento de la nueva planta municipal en España. No puede haber casas consistoriales cada 2 kilómetros. Creo que deberíamos de reflexionar al respecto sobre los pequeños municipios, si son viables o no, pero en este momento hacer una enmienda a la totalidad y un planteamiento de involución del sistema autonómico me parece una cosa muy arriesgada y, desde luego, hemos de ir, en mi opinión, hacia la evolución de evitar las duplicidades y disminuir los costes de las administraciones públicas y no una enmienda a la totalidad a la transición española y a las comunidades autónomas. Bueno, pues ya vamos a finalizar con esta tanda de preguntas. Marta Gómez Montero, de la SER, dice: el señor Rajoy no descartó que se pueda traer a algún presidente autonómico al gobierno, si llega a la Moncloa, porque quiere contar con los mejores. Su futuro, el de usted, pasa por Madrid, señor Feijóo. Rodrigo Martín, de Hispanidad, dice: si se quedara en Galicia, ¿intuye que alguno de los actuales ministros pueda ser su rival? ¿Lo ve blanco y en botella? Y finalizando con: ¿está Galicia, como dice la Comunidad de Madrid, que está Madrid, sin un puto duro? Estos son los mejores. Bueno, sobre esto de venir a Madrid. Ustedes se imaginarán, yo solamente podría contestar esa pregunta si la hubiese firmado el señor Rajoy. Pero me da la sensación que el señor Rajoy no me ha hecho ninguna pregunta hoy. Por lo tanto, como el señor Rajoy no va a firmar esa pregunta, la respuesta es innecesaria. Porque el presidente Rajoy sabe la importancia que tiene poner a cada uno en su sitio. Y yo creo que ya tengo un sitio. O al menos lo tengo porque los gallegos así lo han querido y porque el presidente nacional de mi partido lo había previsto inicialmente. Por lo tanto, no hay cambio de sitios y no hay respuestas a preguntas que nunca se van a formular. Sobre quién puede ser el candidato entendido, ¿no?, del PSOE en Galicia. Yo tengo que decirle que estoy un poco perdido. Pero yo recuerdo con mucha intensidad el debate del Congreso del Partido Popular de Valencia, y si no hacíamos primarias. Y yo intenté explicar que yo venía de una comunidad en el córner de Europa donde los estatutos que teníamos en Valencia eran los mismos que los de Galicia y que había habido primarias. Créanme que había habido primarias en Galicia porque nos habíamos presentado cuatro. Y habíamos hecho campaña electoral. Es más, habíamos puesto urnas en las sedes del PP y había colas en algunas ciudades para ir a votar a un candidato o a otro candidato. Esos eran los estatutos del PP, que eran los estatutos del PP en Galicia y en Valencia. Por lo tanto, sí que podía haber primarias. Y, de hecho, todos los que se quisieron presentar en Valencia se presentaron. Solo se presentó uno y obtuvo la confianza mayoritaria del partido. Y creo que ahora ya no hay nadie en el partido que dude de que el partido acertó. Pues bien, eso es lo que hace mi partido. Los que andan diciendo que hay que hacer primarias y listas abiertas, etcétera, en la primera de cambio han eliminado las primarias y han puesto al candidato socialista a candidato a la presidencia del gobierno. Por lo tanto, estoy perdido. Yo no sé cómo van a seleccionar los candidatos del Partido Socialista a las comunidades autónomas. Y como no sé cómo lo van a seleccionar, pues no sé quién puede ser el candidato del Partido Socialista a la comunidad autónoma gallega.
Muchísimas gracias, don Alberto. Muchísimas gracias, don Mariano. Para finalizar el acto, don Jacinto Cabestany, en nombre de las entidades que hacen posible este foro. Muchas gracias, señor Feijóo y señor Rajoy, por haber